Muy buenas noches. ¿Cómo le va otro martes acá en Sur? Ya llevamos ¿cuántos martes? Este año hay como 7, 6, varios. Más, me parecen como 35 martes. Esta semana muchos dicen se van a definir las cosas en la ciudad de Buenos Aires, pero yo diría, también hay que poner una mirada sobre lo que pasa en otros distritos claves de la Argentina, porque la verdad que el proceso electoral argentino da para mucho más que pensar, el hecho de pensar en las urnas. Nos va a visitar esta noche Santiago, y ya está acá sentado, Gustavo Marangoni. Que nada que ver con Claudio, me dijo. No, no tiene nada que ver con Claudio. Un ídolo de la infancia. Uno puede decir, es vicepresidente del Banco Provincia de Buenos Aires y no se equivoca. Es portavoz o vocero del gobernador Daniel Scioli y no se equivoca. Pero a veces, para entender a alguien, hay que verlo en su faceta que tiene que ver con lo previo a la política, que es la política. Y no me equivoco. No, por supuesto. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Usted estudió en la Universidad de El Salvador, Sí. da clases en la Universidad de Sí. El Salvador y dirige la carrera de Ciencia Política de la Universidad de El Salvador. Sí, la política siempre fue una pasión militante, una pasión intelectual. Me gusta mirar al mundo y ya casi no puedo hacerlo desde otro lugar que no sea la política. No porque piense que todo se subsume en la política y no hay otras cosas. Por supuesto, hay muchas miradas, hay muchas formas de ver la realidad, pero la mía siempre fue la política. Me gusta, orgullosamente me gusta la política. Nunca tuve un abordaje culposo, porque me parece que uno a lo largo de la historia de la humanidad ha conocido sociedades sin muchas cosas, pero nunca una sociedad sin política. Me gustaría empezar por algo que una persona que a mí me marcó la primera adolescencia, que fue Carlos Mujica. Porque lo conocí cuando iba a primer año del colegio, y me llevó una chica, Rosita Pajés Larraya, la hija de Antonio Pajés Larraya, que era un tipo que había tenido responsabilidad en el desarrollo, pero un tipo que venía de la literatura, un gran maestro de la literatura argentina, y además un gran profesor de literatura. Su hija Rosita, cuando yo entré al Buenos Aires, me dijo, venía a catequesis. Y después fue Guillermo, su hermano menor, los dos están desaparecidos. Y el otro día, hace 3 o 4 días, se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Mujica. Y yo siempre lo asociaba con ese tipo que podía darle a una universidad privada, a una universidad católica, ese sesgo del tipo comprometido, humanista. Sí, además yo creo que Carlos Mujica, junto con muchos otros sacerdotes de ese entonces y también de ahora, representaba el regreso a las fuentes del cristianismo, abandonando la idea de cristiandad. Yo creo que hay una diferencia muy sutil, pero muy importante también. La cristiandad es la idea del cristianismo asociado con el poder estatal. Y el cristianismo es la vivencia de una fe vivida desde el pueblo. Y yo creo que Mujica representaba eso. ¿Cuán lejos ha quedado, Eduardo, ¿no? Aquellos tiempos de la iglesia que, si bien hoy hay un regreso a algunos curas villeros, sin embargo, Bergoglio parece ser dentro de la iglesia mismo un tipo relativamente progresista para los cánones eclesiales. Bueno, tiene, por lo que uno puede escuchar a lo mejor de sus sermones y homilías, conceptos que son interesantes respecto al tema de la religiosidad popular, la fe, etc. Yo creo que la fe, no solo católica, la fe en general, es un elemento y es un valor importante en la vida de los pueblos, que muchas veces desde un consumismo brutal, exagerado, es menoscabado. Yo creo que hay que respetar la fe popular, respetarla, tomarla como un elemento que también puede ser movilizador y como una fuerza que puede ser opresiva de los pueblos o puede ser liberadora de los pueblos. Y creo que es liberadora cuando acerca los ejercicios de solidaridad en una sociedad, cuando de alguna manera vuelve a la fuente, que es llevar a que la gente comparta todo, comparta el pan, comparta las vivencias y construya una sociedad de otro lugar. Hoy parece ser que en este mundo posmoderno y globalizado e hipercapitalista, lo único sagrado es el dinero. Con todo lo demás se puede jorobar. Con todo lo demás se puede tirar al barro, Ahora, la sacrosanta capacidad de consumir, con eso no se puede jugar. Para algunos todavía, con la propiedad privada, no se puede ni siquiera hacer un atisbo
de broma va a tocar. Y yo creo que es importante saber que la sociedad no se organiza por precios, se organiza por valores. Cuando se organiza por precios, bueno, entra en el cinismo. Creo que era Oscar Wilde el que decía que el cínico es el que conoce el precio de todo y el valor de nada. Y yo creo que hay que construir la sociedad desde otro lugar. Interesante charla, aparece Bergoglio en esta charla. Yo lo conocí al padre Pepe y Paola, alguien que vivía ahí en la villa cerca del Riachuelo, y un buen día se tuvo que ir, y está ahora en Santiago del Estero, porque en realidad la convivencia con ciertos sectores medio mafiosos de muy bajo de la villa, le hicieron poner cierto peligro, y fíjate vos, su referente era Bergoglio, y al mismo tiempo un tipo recontra comprometido con sectores que por el lado de los derechos humanos seguramente a Bergoglio no lo quieren ni ver. Chico, pero también una buena introducción para ver la diversidad, y cuando uno piensa en la provincia de Buenos Aires, Marangoni está hablando de, ¿cuántos municipios hay? 134. 134. Ahora, luego de diciembre va a haber 135 por Lezama, por la... Claro. Ah, finalmente, el corte de Lezama va a terminar en un nuevo municipio. Pero digo, la complejidad en un año electoral. A usted desde hace, no sé cuánto tiempo, un año le tocó asumir una nueva responsabilidad, combinar la que ya tenía con, de algún modo, ser el vocero del gobernador. Me gustaría charlar de muchas cosas, pero me interesa su visión ahora, aquí y ahora, de lo que puede pasar de acá a octubre, las cosas claves que tenemos que entender, lo que estamos viendo hoy, CN23. Me parece que lo que hay que comprender es que hay una provincia que fue gobernada coordinadamente con la nación y con los municipios. Y yo creo que este elemento es algo más que una situación descriptiva o discursiva. Me parece que es estratégico, porque el gran problema de la República Argentina, desde los tiempos de la organización nacional, o si se quiere desde antes, desde la desorganización nacional, siempre fue la relación de Buenos Aires con el resto de las provincias y con el poder nacional. Y esta tiene que ser una relación de equilibrio, de cooperación. No hay posibilidad de que la provincia de Buenos Aires se realice en el contexto de un enfrentamiento con la nación, ni en un contexto tampoco de supresión de su propia autonomía. Y yo creo que Daniel Scioli, como el representante de un proyecto, ha encarnado justamente esta tarea conjunta de gobernar, que hoy en el siglo XXI, Perón decía en el siglo XX, gobernar es crear trabajo, y Alberdi había dicho en el siglo XIX que gobernar era poblar. Hoy gobernar es integrar. Hoy gobernar es integrar niveles de gobierno, hoy gobernar es integrar socialmente, es integrar regionalmente, y yo creo que nadie puede comprender el verdadero desafío de la hora si no es coordinando esfuerzos. Creo que una muestra del fracaso de la gestión y de la política es la capital federal, porque no ha comprendido esto. Creo que ha pecado de una visión demasiado municipalista, pero lo digo no en el sentido positivo de la palabra, sino en el sentido más reducido, en el sentido más esquemático, ¿no? ¿Cómo viene, acabada la novela de las listas de adhesión, cuál es la perspectiva electoral, propiamente, en las elecciones que se avecinan? Yo creo que un triunfo importante del Frente para la Victoria. Hay que esperar, digamos, que hable la propia presidenta respecto de su candidatura, pero yo creo que hay realmente un consenso más que amplio en todo el oficialismo, va más allá del justicialismo. El justicialismo es, si se quiere, la columna vertebral del oficialismo, pero hay también movimientos sociales, sectores independientes que apoyan esta candidatura, y yo creo que, en primer lugar, los argentinos no queremos el péndulo perpetuo en nuestra historia, es decir, una X cantidad de años hacia un lado, otra X cantidad de años al otro lado, como supuestamente para compensar. Lo que queremos es seguir hacia adelante. Que en este caso, ¿qué quiere decir? A los problemas que ya hemos resuelto y a las grandes medidas que se tomaron, es decir, al desendeudamiento, al adiós al Fondo Monetario Internacional, a lo que hace a la asignación universal por hijo y todas las cosas que todos los televidentes seguramente conocen muy bien, hay una serie de desafíos que es nuevo, o que hay que seguir solucionando. Que un tercio de los trabajadores de la patria estén en una situación no registrada es una situación de injusticia social que hay que resolver.
hay que plantear también todo lo que hace para el crecimiento sostenido con un aumento en las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que sean dentro del marco de la producción y no de la especulación, porque ahí tampoco queremos volver al ingreso de los capitales financieros, que eran pan para hoy, hambre para mañana, la ganancia rápida para muy pocos. Lo que queremos es fortalecer el modelo productivo de matriz diversificada. Entonces, yo creo que también necesitamos, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, seguir avanzando en tener un Estado que siga cambiando grasa por músculo, es decir, que tenga la capacidad de estar realmente presente con políticas de alta generación. La asignación universal por hijo es un avance extraordinario, el más importante seguramente en décadas, pero todavía necesitamos herramientas del Estado para ver cómo hacemos para que aquellos sectores que son desocupados, hijos de desocupados y que no están familiarizados con la cultura del trabajo y con los valores de la inclusión, puedan estarlo. Y eso no solamente se logra con un subsidio económico, eso requiere otro tipo de abordaje que involucra lo educativo, lo cultural, el deporte, y para todo esto hace falta, y volvemos al comienzo de nuestra charla, una fuerte visión y una fuerte perspectiva política. Si hay algo que me parece que es el legado más profundo de Néstor Kirchner y es la bandera más importante que lleva adelante la presidenta Cristina Fernández, es la reivindicación de la política. Durante años parece que nos acostumbramos a la idea de que la política era el ruido que aparecía en la economía y que le molestaba a los técnicos para resolver los problemas que había que resolver. El pensamiento más estúpido que se enunció con solemnidad y con seriedad. No hay posibilidad alguna de organizar una nación con cualquier orientación que ustedes quieran que no parta desde la política. Marangoni, 3 preguntas, pero ping-pong, porque me van a correr. Primero, la definición del vicegobernador. ¿Es algo que corre por el gobernador, corre por la presidenta o lo van a consensuar los dos? El gobernador ya dijo que va a elegir un vicegobernador o una vicegobernadora que esté consustanciado con el proyecto provincial, con lo que él ha hecho, con lo que quiere hacer y también con el proyecto nacional y que tenga, por supuesto, muy buen diálogo y mucha fluidez con la presidencia de la República. O sea que va consensuado. Siempre el consenso y el diálogo ha sido una constante en la vida de Daniel Scioli, hacia afuera, mucho más hacia adentro, en un proyecto que él ha participado desde los inicios del 2003. Segundo, José Scioli responde a Daniel Scioli en la capital, va a acompañar la candidatura de quien resulte electo para el Frente para la Victoria o va por otro lado. Él hizo una opción política diferente en otro espacio, eso es obviamente respetable. Lo que está vigente y permanente siempre son los lazos familiares, la sangre no es agua, creo que es un dicho italiano, eso no se borra, pero en política hay caminos diferentes y bueno, hay que respetarlo. La última, la relación de Scioli con Hugo Moyano. Es una relación de respeto como con todo el movimiento obrero organizado, además Moyano es el presidente del justicialismo provincial. Y yo creo que más allá de los nombres propios, lo que hay que plantear es cómo en la Argentina las organizaciones que representan a los trabajadores, las organizaciones que representan a los empresarios y el Estado pueden articular acuerdos y consensos para que lo logrado en estos 8 años sea la base del crecimiento sostenido por muchas décadas en el país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Responde al ping-pong también, ¿eh? En las clases... ¿A veces le toca terminar rapidito? Y a veces sí. Televisión a veces sí. No se nos vaya, que seguimos con mucho más sur.